Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi programa Hablemos de Dinero. Como ustedes saben, pues cada mes tenemos un invitado muy especial para hablar sobre estos temas de dinero, de finanzas. Y el día de hoy tengo el grato honor desde Cancún, México. Tengo como invitada muy especial a Ludy Córdoba. Ella es profesora de finanzas personales. Entonces, Ludy, pues bienvenida a mi programa y muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Desde que me escribiste y leí el tema, dije, este es un tema del que se habla poco y hay que hablar mucho. Entonces, encantada de estar aquí esta tarde desde mi bello Caribe mexicano. Por eso mi fondo, para representar el lugar de donde soy. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, y con mucha envidia porque Cancún de verdad que es una tierra muy bonita. Yo tuve la fortuna de visitarlo hace como unos 7 años aproximadamente con mi esposa y quedamos encantados, ya, muy chévere y con ganas de volver algún día. Así es una tierra con mucho potencial, es un lugar con mucho potencial y eso es algo que me hace enamorarme de este lugar. Claro que sí. Bueno, Ludi, pero antes de entrar en materia, pues cuéntanos un poquito de tu historia, qué estás haciendo el día de hoy, cómo llegaste a ser profesora de finanzas personales. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia, cuál es tu propósito. Claro que sí, voy a intentar no extenderme mucho porque la historia Tranquila, es un poco larga. dale, dale. Pero bueno, yo empecé, creo que me di cuenta de la importancia de las finanzas personales porque es una revelación literalmente. Sí. Cuando salgo de la universidad, yo estudié en una universidad privada aquí, pero con financiamiento educativo. De otra manera no hubiera podido estudiar ahí. Ujú. Entonces salgo con una deuda, yo como que pensé que mis papás me lo iban a pagar por default y me dicen, no, ya es tu responsabilidad, quieres ser adulta, tú tienes que empezártelo a pagar. Entonces dije, chin, deuda, pues sí me acuerdo que vi algo en la escuela porque estudié negocios, Ujú. pero no tengo mucha idea de cómo hacerlo en la vida real. Sí. Y entonces además salgo y me dan mi primer tarjeta de crédito. Y como muchos que no sabíamos de estos temas, Ujú. pues voy y le doy un mal uso y termino ahí con una tachota, con una espantosa X en el buro de crédito, que es la institución que aquí lleva el registro de nuestro Sí. reporte. Y ¡pum! Otra deuda. ¿Cómo salgo de aquí? Ahora no solo tengo una, tengo dos. Ujú. Pues muy como pude, literalmente con las herramientas que tenía, empecé a organizarme, dije, tengo que organizar mis finanzas, además Ujú. me independicé, Sí. entonces, pues nada, era administrar mi dinero y además pagar mis deudas y dije, ¿por qué nadie me preparó para esto? Ujú. Las finanzas siempre me interesaron, siempre, era un área en la que yo sabía que me gustaba Sí. eh, y tengo la oportunidad de entrar a trabajar en un banco. En el banco, pues aprendo todo lo que pasa tras bambalinas, cómo funcionan las instituciones financieras, qué es el riesgo, cómo lo miden, qué tipo de análisis se hace. La verdad es que tuve muchísimo aprendizaje en la institución, pude crecer, pero de repente me di cuenta que los bancos tienen más una fuerza comercial que asesores financieros. Me molesta mucho que pongan eso en los empleos porque no asesoras al Sí. 100%. En realidad no es asesoría, sí, eso es verdad. Es más un tema comercial. Es correcto. Entonces dije, yo no conecto con esto, yo no conecto con vender por vender, Ujú. conecto más con entender a la persona porque ahí he estado, porque ahí estuve con todo lo que te platico al principio y Sí. darle una solución correcta, darle una solución real y práctica. Entonces, bueno, un día con mucha valentía decido decirle gracias al banco y enfocarme en ese propósito que encontré sin Ujú. querer. Y pues bueno, empiezo muy enfocada a las empresas que hay aquí, a las agencias de viaje, en procesos de Ujú. digitalización de pagos, que es todo un tema también. Pero de repente llega la pandemia, lo primero que cierra es turismo, Ujú. de las industrias más afectadas en la parte económica por este tema, Ujú. y había que hacer algo diferente. Entonces llegamos al día de hoy a través del emprendimiento digital. Yo soy cofundadora de una comunidad interactiva, así como se escucha, como si fuera el Facebook, Ujú. para aprender de finanzas y negocios, growth y marketing y desarrollo personal. Tres herramientas que me parecen clave para el presente, para el futuro. Sí. Además de desempeñarme como profesora de finanzas personales,
en la universidad, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, aquí en México, y Mm, de dar asesorías uno a uno a través de la plataforma Querido Dinero. muy bien. No, y chévere lo que mencionas, pues para que las personas sepan de que la universidad que me comentabas antes de detrás de cámaras, por así decirlo, que es la primera vez que en una universidad dictan finanzas personales, ¿no? Sí, es la primera vez que la universidad, que no es por presumir, pero ustedes lo pueden buscar en el ranking de las mejores de México, Sí. incluye un tema así, se me hace una labor increíble. Además, pues bueno, todo está pensado en llevarlo muy a la práctica y eso también me gusta mucho. Sí, Entonces, pues bueno, estoy muy contenta de ser como pionera en la enseñanza de esta materia en la educación formal. sí, sí, muy chévere porque imagínate, si todos hubiéramos tenido finanzas personales, por lo menos en el colegio, imagínate, o sea, sería un gran avance, ¿no? A nivel cultural, a nivel económico, o sea, serán muy diferentes las cosas, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan a generar dinero, ¿no? O sea, generarlo, ganar dinero es muy fácil, pero el tema de administración ya es otro tema. Sí, yo siempre digo eso, es que ganar dinero no es tan complicado como parece, el problema es qué haces con ese dinero. Exactamente, sí. Ah, bueno, Luis, muy chévere tu historia, se parece mucho a la mía. Ah, de pronto para los que me conocen, Sí, muy parecida, yo también estuve en el banco, todo ese proceso, de esos valores que como que me decían, no, no, no encajo acá, mi propósito es por otro lado, entonces muy chévere, me identifico mucho con tu historia y muy chévere. Y bueno, ahora sí entremos en materia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, digamos, de alguna manera controvertido, muy actual con todo lo que está pasando, pues aquí en mi país, Colombia, con toda esta crisis social que estamos viviendo actualmente. Entonces, creo que el tema que vamos a tocar hoy con Ludi, y que por eso la invité, porque vi un artículo de ella donde mencionaba todo el tema de cómo la política afecta a nuestras finanzas. Entonces, hoy vamos a enfocar esta entrevista hacia ese lado. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Ludi, es, ¿tú crees que las decisiones del gobierno afectan de alguna manera nuestras finanzas personales y familiares? por supuesto, sin dudarlo, y en mucho porcentaje, en Ujú, mucho influyen las decisiones del gobierno en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque en la práctica, en la realidad, no hay un sistema de capital puro. ujú, En todos los gobiernos, en todos los países, al menos de América, el gobierno interviene en algún punto, ¿no? Hasta Estados Unidos, y lo platicábamos ya antes de esta grabación, sí, cuando sucedió todo el show de GameStop, pues al ujú, final intervino papá gobierno para salvar a los fondos porque en muchas ocasiones representan el patrimonio de las familias. Entonces, partiendo de esa premisa, ya hay ahí una mano que mueve las cosas. ujú, Segundo, el tema que también platicábamos de el gasto público, hacia dónde se van nuestros impuestos. sí, Esa es otra parte de las finanzas personales de la vida real de la que no te hablan mucho, los ujú, impuestos. sí, ¿Cómo los pago? ¿Cómo los calculan? ¿Me los quitan? Yo tengo que hacerme responsable cada cuánto, cuáles son mis derechos. ujú, Y entonces cuando empiezas a ver todo lo que te empiezan a descontar de impuestos, cuando empiezas a ujú, pagar impuestos, pues te empieza a llamar la atención hacia dónde se van tus impuestos. sí, Otro punto por el que sí influye el gobierno en las finanzas familiares y en las finanzas personales. Y ujú, por supuesto en las decisiones, porque recordemos, y esta parte me parece muy importante, sobre todo por la situación que están viviendo. Creo en tu país ya despertaron un poco más, en el mío como que todavía no estamos tan conscientes de lo que sucede. sí, Pero lo que tiene que ver con la autonomía de las instituciones. No, la autonomía de las instituciones da seguridad a las inversiones y ujú, las inversiones empujan a la economía. Cuando viene una empresa y pone una ensambladora, cuando hay inversión extranjera directa, se crean empleos y los ujú, empleos crean condiciones mejores de vida, ¿no? sí. Entonces, pues sí, en muchos aspectos, claro que influyen las decisiones de gobierno. Sí, claro. No, y otra cosa es que el tema de, muchas personas piensan que no están pagando impuestos realmente porque de pronto no declaran renta, por ejemplo, porque dependiendo del monto, pues declaran, tienen que hacer un pago de impuesto y eso. Pero resulta que cuando hacemos una compra que el producto tiene IVA, ahí estamos pagando impuesto.
cuando adquirimos un servicio que lleva IVA y estamos pagando impuestos, ¿sí? Entonces es importante Es entender correcto. que nosotros, independientemente de que no hagamos pago de impuestos directamente, en las compras que hacemos, en las transacciones que hacemos, estamos pagando impuestos y por esa misma razón tenemos que entender toda esa parte de las decisiones financieras que toma nuestro gobierno porque es nuestro dinero, ¿no? Que de alguna manera u otra, pues estamos contribuyendo con eso, ¿no? Y de Es pronto muchas correcto. personas no saben eso, ¿no? Piensan que porque el hecho de que no les llega un formulario, que tienen que ir al banco, no pagan impuestos, pero al final muchas personas pagamos impuestos. Es correcto. Yo, eso siempre, ese punto que menciona siempre les digo que es la razón por la que debemos aprender de nuestros impuestos, porque de Ujú. todas maneras los pagamos. Entonces, mejor hay que aprender, ¿no? Cómo llevar bien nuestros impuestos, porque de todas maneras los pagamos. Eso es Exacto. correcto. Sí, exactamente. Ah, bueno, la segunda pregunta que te iba a mencionar es, ¿por qué crees que a las personas no les interesa pues el tema político o el tema del gobierno? Porque hay un como cierto desinterés, ¿no? O sea, como que las personas, no, pues mientras a mí no me cobren el impuesto de renta, pues no pasa nada, ¿no? Pues creo que en gran parte es esto, la falta de esta educación Ujú. formal en temas políticos, creo que eso ayudaría muchísimo. Sí. Que la gente pudiera entender, ok, hoy somos conscientes, lo acabamos de platicar, nos estás escuchando, ya sabes que tus impuestos se usan para ciertos proyectos. Ujú. Entonces, saber, aprender de cómo es ese flujo del dinero, quién toma la decisión, cómo se mueven los presupuestos, nos ayudaría a entender mejor, ¿no? Definitivamente, creo que falta eso, no somos conscientes de eso porque pues nunca lo hemos podido ver. Ahora, ¿por qué otra razón creo que a la gente no le interesa la política? Sobre todo en Latinoamérica, creo que estamos algo frustrados. Ujú. Sí, es verdad. Vemos que por más que intentamos e intentamos cambiar las cosas y ejercer nuestro derecho a votar, las cosas no han cambiado mucho. Ujú. Entonces creo que eso también desanima el tema de la participación del voto, como que, y lo escucho mucho en la gente de mi edad, ¿no? Y como, ay, es que ya para qué voto. Y yo no, vote porque cada voto cuenta, porque es nuestra decisión, porque es nuestra responsabilidad y nuestro derecho. Sí. Y ahí es importante el tema de lo que mencionabas del tema de saber entender todo ese tema de cómo funciona la política y todo eso para tener un voto responsable y un voto adecuado, ¿no? Porque muchas personas, no sé en México, pero por lo menos acá mucha gente vota, se deja influenciar mucho por los medios, se deja influenciar mucho por los amigos, se dejan comprar por un tamal o por, bueno, por beneficios muy pequeños que les dan los políticos de turno para que les den sus votos. Entonces es importante lo que mencionabas del tema de, bueno, entender cómo funciona la política para sí mismo, pues tener el criterio de que mi voto sea un voto bien hecho, ¿no? Bien responsable, por así decirlo, ¿no? Sí, es correcto. Yo te platiqué también que tuve la oportunidad de tomar un curso de finanzas Ujú. electorales Sí. y de repente esta parte, por eso creo que la clave está en el voto responsable, razonado y con criterio, Ujú. porque justo aprendí en este curso cómo se reparte el dinero, ¿no? Sí. Los partidos políticos se registran, se les asignan ciertos recursos dependiendo de ciertos criterios y nuestro voto influye mucho en eso, ¿no? Entonces, de verdad, creo que sería muy diferente si tuviéramos esa preparación, esa educación en temas políticos y estoy segura de que no nos la dan porque como con la educación financiera sucede, pues como Sí. que no conviene que todo el mundo sepa de esto, ¿verdad? Sí, exacto. O lo manejan de forma muy complicada para que la gente diga, uy, no, es que eso es muy complicado, yo no entiendo. Por ejemplo, en el tema de los bancos, todos esos Sí. términos, terminología que utilizan, que cuando nosotros que ya hemos estado en ese mundo sabemos que no es tan complicado como nos lo hacen ver, ¿no? Así que si uno se prepara adecuadamente, uno entiende cómo funciona eso. Y mismo pasa con la política. Meten una cantidad Sí. de términos, de cosas que hacen ver todo ese mundo como muy complicado y por eso genera de pronto ese desinterés, ¿no? Pienso yo, de la gente, ¿no? Claro, no te queda muy claro cómo está la cadena de representación. Y ese es otro punto que quiero poner sobre Ujú. la mesa. Nosotros los elegimos, les elegimos en Sí, nuestro voto. exacto. Ellos trabajan para representarnos, literalmente para representar nuestras necesidades y deseos para Ujú. tener mejor calidad de vida. Sí. Imagínate qué diferente sería si tomáramos responsabilidad de esto y realmente les exigiéramos, oye, tú
diputado, tú representante de mi localidad, de mi comunidad, ¿qué estás haciendo para cumplir mis necesidades? Porque Sí, es nuestro derecho, nosotros los elegimos. claro. Sí, claro, ellos buscan nuestros votos precisamente para estar allá. Y sí, y creo que a nivel de Latinoamérica tenemos ese problema, ¿no? Tenemos como los roles cambiados, o sea, nos hacen ver que ellos son nuestros señores cuando en realidad es al contrario, ¿no? Sí, 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 no entendemos eso y por Ujú. eso tenemos desinterés. Porque Exactamente. creemos que es al revés, porque creemos que son ellos usándonos a nosotros cuando nosotros tenemos todo el derecho de exigirles que trabajen en pro de nuestra calidad de vida. Sí, y creo que es algo que de pronto en este momento se está viendo aquí en Colombia que la gente se está empezando a dar cuenta de eso. Venga, o sea, yo fui aquí el voto, usted me prometió que iba a hacer esto, esto, Sí, esto, y mire que no ha pasado, ha pasado todo lo contrario. Entonces aquí como que, de todas maneras, de alguna manera, lo que tú decís al principio, estamos de alguna manera despertando. Obviamente eso, hemos dicho, falta mucho camino por recorrer porque no sabemos en qué va a parar esto. Al día de hoy ya llevamos 21 días en paro, en disturbios todos los días. Entonces todavía estamos como con esa incertidumbre, pero por lo menos ya se está como la gente como interesándose más por, bueno, si yo puse mi voto, entonces venga, usted que me está dando, yo deposité mi confianza en usted, pero no veo resultados, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? y mira, yo sí sé que, bueno, no me imagino cómo debe ser llevar 21 días en paro y con este ambiente de estrés en el país de forma Ujú. nacional, pero sí han logrado cosas, sí Sí, han logrado parar unas, dos, tres cositas que se habían planteado. Creo que eso es ujú, lo importante. sí, Yo sé que es difícil para todas las personas que viven allá. Te platicaba que conozco mucha gente que vive en Colombia. Espero ujú, compartirles este capítulo y que lo claro. escuchen. Y de verdad, mi admiración total porque están levantando la voz, porque ya entendieron que sí afecta, ¿no? Ujú, Que personas que tienen menores ingresos comiencen a pagar impuestos, sí. que por servicios básicos, que lo platicábamos, ¿no? Por servicios funerarios, literalmente por fallecer, te quieren cobrar impuestos. Y imagínate, y sobre todo en este tiempo que estamos con el tema de la pandemia, que el nivel de mortalidad se ha elevado y clavarnos un Correcto. impuesto, pues imagínate, entonces como que, venga, pero estamos en una pandemia y aparte de eso me van a cobrar un impuesto por enterrar a un familiar que murió de COVID, por ejemplo. Claro, la salud en el Mm, momento que atravesamos, ¿no? Todo este reforma de salud que querían hacer y que finalmente va a obligar a la gente o va a orillar a la gente a que tenga que hacer un gasto adicional si es que quiere cubrir las enfermedades realmente importantes, exacto. ¿no? Eh, sí, qué bueno que se dieron cuenta y que se está haciendo algo al Sí, respecto. entonces ahí estamos en la lucha. Desafortunadamente, exactamente, desafortunadamente con víctimas, con personas de por Sí. medio, yo siempre digo, la clase trabajadora es la que más sufrimos estas cosas y no debería de ser así porque es gente que se esfuerza todos los días por Ujú, vivir mejor. sí, exacto. Bueno, y cambiando un poquito de tema, aunque no nos desvirtuamos de eso, pero antes de que pasara todo esto, por ejemplo, uno escuchaba muchos gurús de finanzas que decían que, pues, que era responsabilidad de uno, que el gobierno no tenía nada que ver, que era responsabilidad de uno la situación financiera que uno está viviendo, ¿no? Que todo era cuestión de mentalidad, que es que no tenemos mente abundante, todo ese tema de motivación y todo eso, ¿no? Entonces siempre de alguna manera desligaban a las personas de que su situación financiera es responsabilidad única y exclusivamente suya, que el gobierno era otra cosa, o sea, como que el gobierno allá y mientras yo haga una buena, digamos, tuviera una mentalidad adecuada, una mentalidad de abundancia, pues mi situación financiera iba a ser buena. ¿Tú qué opinas de como de esa premisa? Yo creo que estas personas que promueven esto, primero no saben cómo funciona la economía, ¿no? Porque es básico, esto lo ves cuando las personas que tenemos oportunidad de estudiar estos temas, Sí. cuando ves la macroeconomía, es básico, es Ujú. la mano que mueve la cuna. Entonces, Sí. definitivamente personas expertas en el tema no son. Ujú. Personas que probablemente nacieron con muchas oportunidades, con muchos caminos abiertos y jamás les tocó enfrentar estas situaciones de la vida real que otras muchas personas sí enfrentan, eso puede ser. Sí. Pero eso y además pues son personas que tienen cero conocimiento político, cero conocimiento de cómo funciona la política y después, unos años después, los vas quejándose de todo. Sí, es verdad. De hecho, hablábamos con un colega también de finanzas, un experto, se llama Everson, y hablábamos de que
no, muchas veces muchos gurús se enfocan mucho en el tema de mentalidad y se olvidan de la parte técnica, ¿sí? De cómo hacer un presupuesto, de cómo hacer un plan de gastos, cómo pagar las deudas. Y pues él también trabajó en un banco, conoce mucho ese tema y él decía, la parte mental es importante, claro, porque por ahí se comienza. Pero el complemento para poder completar todo un proceso de transformación de finanzas, la parte técnica es muy importante. Y pues hay muchos, lo que tú dices, muchos expertos en finanzas supuestamente que meten mucho el tema de mentalidad, pero la parte técnica como que no la conocen o no saben cómo implementarla. Entonces creo que en esa parte sí es importante eso de que no es solo con mentalidad, sino bueno, también toca hacer, ¿no? Ahí también hay que conocer cómo se hace un presupuesto, por ejemplo. Así es, hay un autor que se llama Ken Honda, Ujú, autor del libro Happy Money, que precisamente te platica de esto, ¿no? Que literalmente para vivir feliz con tu dinero tienes que desarrollar el coeficiente emocional ujú, y el coeficiente técnico del sí, dinero. Porque claro que hay guías, los números no mienten, los ujú, números no son flexibles, son o son, sí, eso sí. ¿no? Entonces, mientras usemos números, dinero para pagar, se necesitan de ambas, como bien mencionas. Sí, y hablando con esa misma persona, decíamos, ya hablando del tema de política, decía que el tema, bueno, el tema de los subsidios, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tema de los subsidios porque pues desafortunadamente la gente se pone cómoda cuando le subsidian todo, ¿sí? Sino que era como que un buen gobierno debería buscar la manera de generar oportunidades de empleo, oportunidades de generar empresa, de facilitar la creación de empresas, de emprendimientos, por ejemplo, ¿no? Porque el tema de crear subsidios, porque muchas personas piensan que un buen gobierno es aquel que da subsidios, ¿no? Que como que todos lo subsidian. Y pues desde mi punto de vista creo que eso también es malo, caer en ese extremo de que todo nos den, ¿no? Porque perdemos como esa capacidad de progresar, de desarrollarnos, de innovar, ¿no? Entonces creo que el gobierno tiene una función importante que es el de generar las oportunidades para eso. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Concuerdo. Además, imagínate para el gasto público del que hablábamos hace Sí. rato, qué tan sostenible es eso? Ujú, ¿Qué tan sostenible es subsidiar, subsidiar, subsidiar ujú, si no se va a multiplicar? sí, claro. ¿No? La premisa básica de las finanzas es rendimientos, maximiza rendimientos, Ujú, porque así se crea prosperidad. ujú, exacto. Entonces, sí, no estoy de acuerdo yo tampoco, simplemente porque creo que es insostenible y Ujú, porque, como bien mencionas, por otro lado tienes esta parte que tiene que ver más con el mindset, hablando del mindset, ujú, de decir, pues bueno, yo estoy segura y estoy cómoda o cómodo de que aquí, mientras yo esté aquí, se me va a dar. sí. Sí, entonces ahí se pierde la oportunidad de generar ideas innovadoras, empresas nuevas, o sea, lo que tú dices del tema de prosperidad y progreso, ¿no? Sí, oportunidades. A mí es un tema que me da mucha tristeza en mi país porque me acuerdo que yo cuando estudiaba en la universidad, yo estudié negocios internacionales, nos hacían investigar mucho sobre los programas de importación, de exportación, de Ujú, emprendimiento, los microcréditos, porque nos decían, ahí están las oportunidades cuando salgan, aprovéchalas. ujú, Y hoy, que es una herramienta que yo busco para compartir con mis clientes, con mis alumnos, con mis coaches, desafortunadamente fue una parte que se castigó mucho en el presupuesto del gobierno federal actual ujú, y desaparecieron esos programas. ujú. La gran mayoría de ellos desapareció precisamente para irse pues a esquemas de subsidio, a esquemas de apoyos directos. Sí. Ah, no. Bueno, y ya para terminar, Ludwig, ¿tú qué nos recomendarías como para empezar como a cambiar esa, de lo que se venimos hablando, del tema de interesarnos un poquito más en la política, en la educación financiera? Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar pues para empezar a aplicar y empezar como a cambiar esa conciencia, ¿no? Como despertar esa conciencia de que tenemos que aprender sobre finanzas, que el tema de la política es importante también. ¿Qué consejo nos podrías dar? Eh, Creo que ser más curiosos al respecto. Ujú, ¿No? Tampoco se trata, si lo seguimos viendo como este tema complicado, inalcanzable, de flojera, de ujú, leyes, difícilmente te va a llamar la atención, difícilmente te despertará esa inquietud por aprender más y por tomar una decisión más responsable y más consciente. ujú, Velo con curiosidad, ¿no? Sigue medios independientes, sigue medios confiables, aviéntate de repente las instituciones. Yo me acabo de encontrar con
con la institución que organiza las elecciones aquí, con el INE, Instituto Nacional Electoral, que ya tiene TikTok. Y entonces ya está educando a las nuevas generaciones a través de este formato mucho más amigable, mucho más sencillo. Instituciones oficiales, sigue a las instituciones oficiales, aprende qué hace cada una. Con curiosidad, creo que eso es base. Eso es súper, súper importante. Y lo mismo aplica con las finanzas, ¿no? Ya vemos muchas personas como tú y como yo en redes sociales ahí diciéndoles, ¡hey, aquí las finanzas son importantes!, ¿no? Sí, ¿Por claro. qué? Porque definitivamente saber de ambas te va a dar herramientas y te va a dar conocimiento para que vayas construyendo mejores oportunidades en tu vida. Sí, tienes razón, muy bien, muy buen consejo, muy chévere. Bueno, Luis, pues muchas gracias, pero pues antes de irnos, pues los que quieran de pronto conocerte más, seguirte en las redes sociales, en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden contactar, los que quieran Claro de que pronto una sí, asesoría. por supuesto. En Instagram me encuentran como @ludicordova, Ludi con I latina, B alta, B de bueno. En LinkedIn como Ludi Córdoba y también en mi academia digital que es makingmakers.com sin vocales, MKNG, MKRS.com. Ahí pueden encontrar todo lo que estamos haciendo de contenido para ustedes. Bueno, muchas gracias, Luis, pues por tu tiempo, por permitirnos pues conocer un poquito, de compartir tus conocimientos y tu experiencia sobre todo un tema tan complicado, de alguna manera tan compleja, por la situación que está viendo actualmente, que es la política y cómo encajamos eso con nuestra vida financiera, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir esa información, por tomarte el tiempo de explicarnos de lo que nos comentaste a través de la entrevista. Entonces, muchas gracias, espero que no sea la última vez que me aceptes esta invitación y nuevamente muchas gracias por aceptarla. No, gracias a ti. Espero tenerte pronto yo también ahí compartiendo en mis canales con mi comunidad. Y Claro pues que bueno, sí. muchas gracias a todos los que se quedaron a escucharnos hasta el final. Bueno, entonces muchas gracias. Espero que la información que compartimos aquí con Luis les sea de mucha utilidad, como siempre. Y pues los espero en una próxima emisión para el próximo mes con otro invitado aquí en Hablemos de Dinero. Entonces, muchas gracias por ver este canal.